Muy bien, muchas gracias por estar un lunes más aquí prestándome tus oídos por unos cuantos minuticos. Y el día de hoy quiero empezar haciéndote la siguiente pregunta: ¿cómo diferencias una persona que se denomina cristiana de una persona buena? Porque a ver, lleguemos al siguiente consenso: todos los cristianos deberían, y hago énfasis en el deberían, ser buenas personas, pero no todas las buenas personas necesariamente son cristianas. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿cómo harías para diferenciarlos? Quiero que hagas memoria acerca de un personaje histórico que se caracterice por sus buenas acciones y que a su vez sea cristiano. Claro, muy probablemente en este momento se te viene a la cabeza gente como Billy Graham, Kathryn Kuhlman, pero seamos sinceros. Si elegimos a una persona al azar de la calle y le preguntamos que si conoce a Kathryn Kuhlman, muy probablemente te diga que no. Pero muy probablemente si le hablamos acerca de Martin Luther King, quizás sepa, no exactamente qué hizo, pero sí lo habrá escuchado mencionar en alguna ocasión. Pues muy bien, quise dar esta pequeña introducción para poder hablar de lo siguiente. En Mateo 5:13, Jesús habla acerca de la sal y la luz del mundo. Y yo es algo que creo que tengo muy marcado y que trato de seguir, pero hasta hace relativamente poco me puse a pensar, hombre, ¿por qué Jesús pone dos analogías para llegar a un mismo fin? La sal y la luz del mundo. Y me puse a analizar un poco y llegué a la siguiente conclusión. No sé ustedes, pero en mi caso, cuando se iba la luz en mi casa, yo iba a la ventana y me asomaba para ver si se había ido la luz en todo el barrio o solamente era yo. Porque pues vamos, o sea, pasaba con una pequeña miradita y ya uno podía ver en qué casas había luz. De la misma forma, las personas no pueden más o menos distinguir cómo son simplemente viéndolas. Ojo, aquí no me refiero exactamente a como a los estereotipos. Por ponerte un ejemplo, en la universidad, no creo que hayas pasado o que hayas tenido clase con todos los profesores de la universidad. Sin embargo, si fuiste un estudiante que estuvo por encima de la media, ya sea para bien o para mal, en algún aspecto, muy probablemente profesores con los cuales no tuviste clase, ellos te ubicaban a partir de lo que otros profesores hablaban de ti. Y así pasa muchas veces. De ahí que se venga la frase: ese chico se ve que es buen muchacho. En mi pueblo le decían así: cría fama y échate a dormir. Y eso es básicamente un reflejo de tus acciones. Inclusive Jesús en el versículo 16 habla que es la conducta la que se refleja. Por eso es que es tan complicado diferenciar una persona cristiana de una buena. Porque claro, uno solamente ve sus acciones, su conducta. Y en teoría, como te dije, una persona que se denomina cristiana es buena persona. Entonces a simple vista es casi imposible diferenciarlos. Pero por eso Jesús puso el primer ejemplo, el ser sal. Porque a ver, yo no soy un experto en cocina, pero al menos hasta donde yo creo, no logro imaginar una forma en la que solamente viendo un platillo puedes diferenciar y decir como: uy, ese está salado, o uy, no, ese está insípido. Y yo sepa, solamente viéndolo, no. Uno, ¿cómo es que se entera? Probándolo, ¿cierto? El platillo se puede ver lo más bueno de esta vida, pero no es hasta que lo probamos, en el momento en el que nos damos cuenta si realmente está bueno o si de pronto le falta un poquito de sal o le sobra sal. De la misma forma pasa con las personas. Claro, un chico se puede ver que es buena gente, una chica se puede ver que es buena gente y todo, pero no nos enteramos realmente de cómo son hasta que convivimos con estas personas. Y viendo un poquito, hay un tipo de sal que es el bloque de sal del Himalaya, me parece, que es un bloque de sal que literal se utiliza para cocinar. O sea, se utiliza como tipo sartén y sobre él se pone la comida, porque resulta que si lo sabes hacer, puedes cocinar la comida sin necesidad de ponerle sal, porque la sal, la carne o lo que cocines absorbe la sal del bloque y como que absorbe la exacta, la suficiente, queda con el toque que es. ¿Y qué está haciendo la sal? Dando un poco de sabor, ¿cierto? Podemos decir, un poco llevando este ejemplo a la imaginación, que está dejando un poco de su esencia en la comida. De esta misma forma, las personas dejan su esencia en otras personas. Y es aquí donde se hace un llamado al ser auténtico, y que seas capaz de, no sé a qué punto defender, pero sí de estar firme en lo que tú crees
y no dependiendo del lugar en el que estés, cambiar tu manera de pensar. Esa es la esencia de la que otras personas se impregnan. Esa es la autenticidad que llama a otras personas. Entonces podemos ver que Jesús, cuando nos habla de ser sal y luz del mundo, era porque tenía contemplado que básicamente todas las personas tenían dos tipos de público: las personas más allegadas, los amigos más cercanos. Entonces esa gente que es muy cercana a ti, Jesús dice: sé sal. ¿Por qué? Porque así como la sal impregna de su sabor a la carne o a lo que sea que le pongas, así tú deberías impregnar tu esencia a otras personas. Pero también Jesús dice: sean luz, porque tenemos el segundo tipo de público, que es aquel que solamente nos ve, aquel que quizá no convive lo suficiente con nosotros como para saber quiénes somos, pero que sí está al pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Podemos decir un poco que al ser luz se refiere un poco acerca de nuestro testimonio, ¿no? Mientras que el ser sal es algo más íntimo, es algo más personal. Aquí quiero hacer uso de otro pasaje de la Biblia que está en Mateo 6, 22 al 23, que dice que los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Entonces esas personas que son más allegadas a ti, que son más cercanas a ti, pueden ver tu mirada y con ella tú los estás impregnando de tu esencia. Eso es todo por hoy. Espero haberme hecho entender y chao.